verso 11 al 14, la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. Verso 14, quiero que todos lo lean conmigo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Ahí dice amén y ahí no dijo amén. Amén. Gloria al Señor. Estamos leyendo todo lo que dice la palabra ahí. Gloria al Señor por esta hermosa escritura que Pablo cierra con este hermoso texto de 2 Corintios 13, 14. Vamos a titular esta mañana, recuerden que estamos estudiando mucho sobre el tema del Espíritu. Hoy quiero titularla Una vida en la comunión del Espíritu. Una vida en la comunión del Espíritu. Gloria a Dios. Y sabe que cuando hablamos de la comunión, cuando vemos todo el cierre del verso 11 en adelante, nada de eso se puede entender si no hay una comunión. Es decir, comunión es unidad, es conexión, es relación, es armonía. Y desde el momento que Pablo dice, por lo demás, hermanos, ¿qué quiere decir hermanos? Familia, ¿sí o no? Y una familia entonces está en comunión, ¿verdad? Jesucristo dijo, una casa dividida no prevalece. Así que lo primero que ya entendemos es que Cristo aquí nos tiene reunidos como una familia en Cristo. Amados, dice hermanos. Mire, dice tengan gozo, perfeccionados, es decir, maduren. La perfección significa ir madurando, ir creciendo. Consolados, tener sed de un mismo sentir, vivir en paz. Todas estas cosas las podemos hacer como hermanos, como familia, como iglesia. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Acaso el Espíritu no da gozo? ¿Acaso el Espíritu no da paz? Entonces, cuando Pablo dice, tengan todas estas cosas, automáticamente nosotros tenemos que estar claros que no puede haber una comunión nuestra en gozo, en armonía, en paz, si no está el Espíritu Santo entre nosotros. Esto sería un club social como cualquier otro. Un grupo de trabajo, ¿no? Ahí en su grupo de trabajo la gente está junta por necesidad y por obligación, pero no están en comunión. Pero aquí nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. Y este cuerpo está conectado. Estamos ramificados. Si pudiéramos abrir los ojos espirituales y viera cómo hay una conexión, como una ramificación de corrientes eléctricas, los unos con los otros a través del Espíritu Santo. A menos que usted haya cortado esa conexión, ¿verdad? Como cuando cortan el alambre de teléfono de luz y se acabó la conexión. Pero esta mañana, si estás desconectado, te vas a conectar con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Queremos conectarnos. ¿Por qué, hermano? Porque es importante saber qué significa estar en comunión. La importancia de entender esa palabra profunda. Porque estamos hablando que la comunión viene del Espíritu Santo. Note que Pablo dice en el versículo 14, donde me quiero centrar, que le dice al pueblo, a la iglesia, que permanezcan en tres cosas. En primer lugar, la gracia del Señor Jesucristo. En segundo lugar, el amor de Dios. Y en tercer lugar, en la comunión del Espíritu Santo. ¿Sabe qué hermoso ese versículo? Creo que en primer lugar le podemos llamar la plena bendición de Dios para nosotros. ¿Qué es más hermoso que tener la gracia, el amor y la comunión del Espíritu Santo? La plenitud. Y lo más hermoso que confirma esa preciosa doctrina que nosotros creemos de la Santísima Trinidad. Un Dios en tres personas. Porque habla que la gracia viene de Jesucristo, o sea, el Dios Hijo. El amor viene de Dios, ahí está refiriéndose al Dios Padre. Y la comunión viene del Dios Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Creemos en un Dios que se ha manifestado en tres personas, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Bendito el nombre del Señor. Pero mire, hermanos, qué hermoso es que tanto la gracia como el amor es algo que recibimos sin merecerlo. Es algo que viene a nosotros y no tenemos mérito
para que Dios nos ame. Nadie se gana el amor de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dios te ama porque sí. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y por qué murió Cristo? Por amor. Y éramos pecadores, sí, no lo merecíamos, pero Dios nos ama a pesar de ser pecadores. Y la gracia de Dios viene a nosotros para alcanzarnos, para salvarnos. Y nosotros recibimos esa gracia inmerecida también. Porque la palabra de Dios es clara en Efesios 2:8. La salvación dice, es por la gracia de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces estos dos elementos son prácticamente regalos de Dios. Pero yo quiero hablar de la comunión del Espíritu Santo. Porque cuando entramos al tema de la comunión, los que ya han experimentado la gracia, los que han experimentado el amor de Dios, ahora están unidos como estamos esta mañana y están miles de millones creyentes reunidos adorando al que vive por los siglos de los siglos. Están en la comunión del Espíritu Santo esta mañana. Y esa parte de la comunión de la iglesia es algo donde ahí nosotros tenemos una participación especial. Dice usted no hizo nada para ganar la gracia y el amor, pero usted esta mañana vamos a aprender que tenemos que trabajar en la comunión con el Espíritu Santo. O sea que la comunión hay que construirla, hay que trabajarla. Por ejemplo, una familia, hermano, hay que trabajar para que esa familia esté unida, ¿sí o no? La gente se junta al primer momento porque se enamoraron, se amaron, pero si no cultivan ese amor, se va apagando y se va destruyendo. Hay que trabajar por la unidad, hay que trabajar por la comunión de la familia. Significa entonces que es aquí donde nosotros tenemos que comprender entonces cuál es la participación nuestra para que podamos mantenernos dentro de la gracia, dentro del amor de Dios, para seguir disfrutando estos dones hermosos de Dios dentro de una comunión, que es la comunión del Espíritu Santo. Qué hermoso es saber que nosotros no podemos mantener esta comunión si no es por la ayuda del Espíritu Santo en nosotros. Que cuando vienen los conflictos, que cuando parece que nos desconectamos, ahí está el Espíritu Santo volviendo a reconectarnos. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué hace el Espíritu Santo para ayudarnos a mantenernos unidos, para mantenernos conectados? Vamos a definir entonces algunas cosas sobre lo que es la comunión del Espíritu Santo. Para que nosotros podamos decir, como hemos venido predicando, una vida en el Espíritu, una vida en el poder, en los dones, en los frutos, en el fruto del Espíritu. Todas estas cosas se logran dentro de la comunión con el Espíritu Santo. O sea, el día que nosotros nos alejamos de la comunión del Espíritu Santo, la Biblia dice claramente que el Espíritu se apaga, ¿sí o no? Y si el Espíritu se apaga, se te pueden apagar los dones, se te apaga la unción, se te apaga el poder. Inclusive a veces podemos seguir nosotros ministrando como predicamos la semana pasada, aún con los dones, pero ya estamos vacíos, como dice 1 Corintios 13, quedamos sin amor porque nos hemos apagado y somos como címbalos que resuena nada más, haciendo nada más el ruido. Pero el Señor quiere llenarnos para tener la comunión plena esta mañana del Espíritu Santo. ¿Qué es tener comunión con el Espíritu Santo? Nosotros como creyentes tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Usted sabe eso, ¿verdad? Usted sabe que usted es un templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? O sea que dentro de cada creyente nacido de nuevo, lavado con la sangre de Cristo, habita el Santo Espíritu de Dios. Pero aunque habite allí, puede haber un problema de comunión con el Espíritu Santo. Puede haber un problema de conexión. No estoy oyendo lo que el Espíritu me está diciendo. No estoy obedeciendo lo que el Espíritu me está impulsando. Entonces hay un problema de comunión. A pesar de que soy templo, no estoy teniendo una buena relación. Aquí quiero empezar con mi primer punto. Tener comunión con el Espíritu Santo, a pesar que vive en mí, es tener en primer lugar amistad con el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cómo es eso, hermano? Usted ha oído la frase que dicen que los padres deben ser amigos también de sus hijos. Y qué interesante, son padres. Porque soy padre me tiene que decir todo. No necesariamente. Hay que ganar confianza a veces, más ya en los jóvenes, los mayores. Significa que hay que volverse amigos además de ser padres. ¿Estamos entendiendo eso? O sea, esas relaciones, hermano,
de confianza, de comunicación, no se conciben simplemente porque soy tu mamá, soy tu papá, sos mi hermano, etcétera. No, hay que cultivar una confianza, una relación íntima. El Espíritu Santo habita en usted, pero ¿cuánta amistad tiene usted con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo vive en mí, pero ¿cuán amigo es el Espíritu Santo de mi vida? ¿Qué tan confianza tengo con Él? ¿Qué tanta comunicación? De tal manera que podemos decir que para lograr una buena amistad con el Espíritu Santo, tengo que mantener una buena relación con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. ¿Cómo es posible? Dice ser amigo. Mire, como estamos diciendo que ese versículo 13, 14, 2 Corintios, es trinitario, puro. O sea, tiene la completa ahí enseñanza de la Trinidad. Voy a darle un pequeño repaso rápido de cómo Dios muestra que Él quiere ser amigo de los hombres. ¿Cuántos saben que Dios quiere ser amigo nuestro? Podemos comprobarlo como Santiago 2.23. Santiago 2.23 nos habla del ejemplo de Abraham. Pero no solamente con Abraham, con todos quiere ser amigo Dios. Dice así Santiago 2.23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? Ese es el requisito que Dios quiere de todos los hombres. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado, ¿qué dice? Amigo de Dios. ¡Wow! Qué tremendo, ¿verdad? Que alguien diga aquí, yo soy amigo del presidente. Hoy, de verdad. Pues saqué más pecho. Yo soy amigo de Dios. ¡Aleluya! ¡Dele gloria a Dios! Soy amigo de Dios. Oye, ¿qué te crees tú? Pues yo le creo a Dios y solo eso se necesita para ser amigo de Dios. ¡Qué bendición es, hermano! Dios, mi amigo. ¿Cuántos alaban su nombre? En segundo lugar, Jesús, el Dios Hijo, es nuestro amigo también. Juan 15:15. Juan 15:15 dice, ya no os llamaré siervos. Fíjese, en un sentido nosotros seguimos siendo siervos de Cristo porque le obedecemos lo que Él dice. Pero en cuanto a esa relación íntima, Él ha cambiado esa relación que antes era bien clara, la diferencia entre el amo y el esclavo. Simplemente el amo mandaba y ordenaba y el esclavo obedecía. Pero a pesar de seguir siendo esclavo, el Señor ha transformado esa relación. Ya no nos ve como esclavos, ahora nos ve como amigos. Juan 15:15, ya no llamaré siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado, ¿qué dice? Amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. O sea, Jesús es tu amigo también. Porque Jesús te enseñó el camino a la vida eterna. Cristo te enseñó la verdad. Cristo te ha enseñado la palabra, la voluntad de Dios. Te ha enseñado lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, Él nos ha revelado, hermanos, el camino. Y por eso podemos decir, Él es nuestro amigo. Porque amigo es el que te lleva al camino de lo bueno. ¿Cuántos dicen amén? Ese es un buen amigo. Así que qué mejor amigo tener en este mundo que tener a Jesús de amigo. Ahora, ¿y cómo es que el Espíritu Santo se vuelve amigo? Tal vez no aparece una cita directa como del Padre y la del Hijo para decir es amigo. Pero hay una cita indirecta que me dice que el Espíritu Santo es amigo. Es conmigo Isaías 63:10. Porque ahí en esa palabra el profeta habla de el problema cuando nos volvemos rebeldes como pueblo de Dios. Y por eso le decía que hay que mantener buena relación. Aunque seguimos siendo pueblo de Dios, podemos rebelarnos y entonces perdemos la comunión o la amistad del Espíritu Santo. Y tomemos el ejemplo de Israel. Isaías 63:10, oiga bien y entendamos el sentido que ya el Espíritu era amigo de Israel también. Mas ellos, hablando de Israel, fueron rebeldes. Amén, ¿escuchó eso? Entonces el pueblo se puede rebelar siendo hijo de Dios. E hicieron enojar a quién, hermanos, su Santo Espíritu. ¿De quién está hablando ahí? De la tercera persona de la Trinidad. ¿Me está siguiendo, hermano? Ya no está hablando de Dios Padre, ya no está hablando de Jesucristo. Aquí está hablando de el Espíritu Santo. Ellos se rebelaron contra el Espíritu, lo hicieron enojar, por lo cual se les volvió, dice, enemigo. Si el Espíritu se volvió enemigo, significa que antes era. Creo que vamos entendiendo la lógica, ¿no? Si se volvió enemigo, significa que el Espíritu, antes de que ellos se rebelaran, era su amigo.
Si nosotros hoy estamos aquí y estamos obedeciendo la palabra de Dios y no lo estamos haciendo enojar, el Espíritu es nuestro amigo. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso estamos claros ahí de que el Espíritu puede ser tu amigo. Y decirle, Espíritu Santo, amigo mío, ayúdame. Qué bueno que Él está en nosotros, vive en nosotros. Gloria a Dios. Y te levantas a medianoche y le puedes decir, amigo, Espíritu, ayúdame, no puedo dormir, esta situación no me deja en paz. Tu amigo está ahí para darte consuelo, para darte sabiduría, para darte fuerza. Aunque nadie te conteste, el Espíritu te va a contestar. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él es infiel amigo. Está a las 24 horas listo para escucharte, porque tú eres su amigo. Y para eso son los amigos, dice la gente, ¿verdad? Hay un proverbio que dice, amigo, hay más unido que un hermano. Aleluya, ese es el Espíritu Santo entonces. Una vida en el Espíritu es una vida entonces que nos ayuda a mantener en comunión con el Espíritu Santo. Y por eso, no voy a decir, ya lo hemos mencionado muchas veces, cuida, hermano, número uno, de no contristar al Espíritu Santo, como haciéndolo enojar como Israel. Es decir, siendo desobediente, contrista al Espíritu Santo. Es decir, usted desobedece porque usted es libre, tiene libre albedrío, tiene su voluntad, no es automático, no lo agarra el Señor y lo controla y lo lleva para aquí, para allá, no. Pero el Espíritu Santo te deja tu libre albedrío, pero Él se entristece cuando tú estás desobedeciendo. Eso dice Efesios 4:30, ¿verdad? No contristen al Espíritu Santo. Podemos nosotros mantener una vida ya sin oración, sin congregación, sin lectura bíblica. ¿Y qué es lo que va pasando? El fuego se va apagando. Y el Espíritu no te va a decir o agarrarte, ¿verdad?, con un cinto, decirte, tienes que levantarte a orar. No, eres tu responsabilidad saber que hay que orar. Y por eso 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu. ¿De quiénes son estas responsabilidades, hermanos? Para que podamos mantenernos en la comunión del Espíritu Santo. No apagarlo y no contristarlo. ¿De quién depende? De cada uno de nosotros. Y por eso que usted dice que yo no entiendo por qué las cosas no van mal. Es que el Espíritu Santo te habla, pero tú ya no lo escuchas. Porque ya no hay comunión. ¿Sabe que cuando las personas comienzan a perder la comunicación, aunque se grite, no se están oyendo? ¿Usted ha visto ese fenómeno? Dos personas que están peleando, se están gritando los dos y nadie está oyendo al otro. ¡Qué es terrible! Y parece que el Espíritu nos está gritando aquí y ya no lo estamos oyendo. ¡Ay, que Dios nos ayude! ¿Cuántos alaban su nombre? ¡Dele aplauso al Señor! ¡Abre mis ojos! Por eso dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es importante decirle esta mañana, yo quiero ser más tu amigo, Espíritu Santo. Abre mis oídos para oír tu voz. Así que tenemos aquí muchos ejemplos. Y otro verá el terrible ejemplo que le pasó a Ananías y Zafira, que nos muestra que también como creyentes podemos llegar hasta mentir, y eso también ofende al Espíritu Santo. En Hechos 5:5 está la historia de Ananías y Zafira que mintieron al Espíritu Santo. Con esto, este punto te quiere señalar de que la amistad con el Espíritu Santo es posible, pero hay que cuidarla muy bien, hay que trabajarla. Por eso dice que una amistad se cultiva como un jardín. Si usted descuida su jardín, ¿cómo lo va a hallar después de 5 meses de que no lo cuida? Lleno de malezas, horrible. Por eso hay que estarlo limpiando, hay que estarlo arreglando, sembrando. Es lo mismo con el Espíritu Santo. Hay que estar hablando con el Espíritu, hay que estar leyendo, pidiéndole consejo, orando, alabando al Señor. Estando, hermanos, en esa íntima comunión, habrá una buena amistad con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Es lo que el Señor quiere. Dice Pablo que haya no solo la gracia y el amor, que también se mantengan en la comunión del Espíritu Santo. Y para mantenernos en esa comunión, debo mantener viva la amistad con el Espíritu Santo. Vamos adelante. La comunión con el Espíritu Santo es una comunión, hermanos, que podemos llamar libre. ¿Por qué libre? Porque en cualquier momento usted puede cortar la comunicación y puede abandonarlo y puede irse. Somos libres. En cierta ocasión los discípulos que andaban con Jesús le dijeron, Señor, que dura esta palabra. ¿Y sabe lo que les dijo el Señor? Ustedes quieren irse también. ¿Cuántos alaban su nombre? O sea, les dio la puerta abierta. Si quieren ir, esta palabra no les gusta. Y Pedro reflexionó a tiempo, gracias a Dios, y dice, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y aunque la palabra te golpee, dele gloria a Dios porque Él te ama. Él disciplina a los hijos que son hijos de Dios. Él los va a disciplinar.
La palabra te va a golpear, pero te va a golpear para bien, te va a herir para sanar. Eso es Dios, ese es el Espíritu Santo. Entonces, en segundo lugar, entonces, mantener la comunión con el Espíritu Santo es mantenernos en libertad con el Espíritu Santo, en una relación de libertad con el Espíritu Santo. Fíjense que el Espíritu Santo nos ha hecho libres a nosotros cuando venimos a Cristo, que nos convence de pecados. Y la sangre de Cristo se aplica sobre nosotros. El Espíritu Santo nos liberta, dice Romanos 8:2, de la ley del pecado y de la muerte. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra vida libre en Cristo Jesús. Somos libres por su sangre y por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero no solamente ahí opera la libertad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que seguir ayudándonos a trabajar esa libertad, que podamos mantener una vida, hermanos, libre de atadura, libre de opresiones, libre de cadenas, porque saben, hermano, el enemigo sigue buscando cómo volvernos a encadenar otra vez, en pensamientos, en recuerdos, en hábitos, en comportamientos. Pero para eso está el Espíritu Santo, para ayudarnos a mantener una vida libre en Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor. Así que mantener la comunión con el Espíritu Santo es clave, es vital, para que Él me ayude a romper toda atadura que venga a mi vida, que el diablo quiera volver a poner. Mire cómo Jesús comparó el nuevo nacimiento operado por el Espíritu en Juan 3:8. Juan 3:8, Jesús enseñando sobre el nuevo nacimiento, que le dice Jesús a Nicodemo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego le dijo: el que no nace de agua y del Espíritu. Pero Juan 3:8 es la figura de libertad que da el Espíritu. Dice Juan 3:8: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En otras palabras, Jesús está diciendo: sean libres como el viento. Que nada te ate, hermano. Que nada te detenga. Que nada cierre tu boca, que nada amarre tus pies, que nada ate tus manos, que nada ate tu corazón, que nada ate tu mente. El Señor te quiere libre. ¿Cuántos alaban su nombre? Libre para adorarle, libre para servirle, libre para obedecerle, libre para, hermano, llevarle al mundo el testimonio de las buenas nuevas de salvación. Esa libertad entonces que me da el Espíritu Santo, hay que cuidar esa libertad de no volver a caer, hermano, en una vida de ataduras. Porque quiero decirle que el Señor te liberta del pecado y la muerte, pero el creyente con sus pies se puede ir a meter otra vez a las cadenas y a las ataduras. Otra cosa es también que el creyente a veces ya es libre del pecado, pero tiene ataduras emocionales, tiene ataduras mentales de recuerdos. Y sabe que ese es un proceso. Es decir, usted ya es salvo porque el pecado lo limpia la sangre de Cristo. Pero usted no se siente contento, no se siente gozoso, no vive la vida plena que dice el Señor: yo vine a dar vida y vida en abundancia. Entonces ahí hay cosas que nos están oprimiendo todavía. Y el Espíritu Santo quiere ayudarnos a ser libres completamente de esas cosas. Le voy a poner un ejemplo como una figura. Cuando el Señor resucitó a Lázaro, le devolvió la vida a Lázaro, ¿recuerdan ustedes? Le dijo: Lázaro, ven fuera. Y salió Lázaro, el que había muerto, dice. Jesús, cuando nos encontró a nosotros, dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados. Y Jesús tuvo que decir un día: ven fuera. Y nosotros salimos libres con la vida de Cristo Jesús. Y por eso estamos aquí esta mañana. Tenemos vida, vida en abundancia. Tenemos la vida de Cristo, la vida nueva. Gloria al Señor. Pero Lázaro resucitado, dice la Biblia que Jesús dijo algo importante después. Le dijo a los discípulos: desátenlo y déjenlo ir. Ahí hay una enseñanza entonces. Él volvió a la vida, pero todavía tenía el vendaje que le habían puesto de muerto. ¿Cómo podría aplicarse eso a nosotros? Hemos venido a Cristo, ya soy hijo de Dios, estoy integrado a la comunión, pero probablemente hay vendajes todavía en mi vida que no he quitado. Hay creencias todavía equivocadas sobre Dios, sobre la Biblia, sobre la autoridad de la palabra de Dios, sobre la congregación, sobre reunirse, sobre dar, qué sé yo, cuántos temas que luego nosotros tenemos vendajes que no entendemos todavía. Amén, hermanos. Y por eso le dice a los discípulos: desátenlo y déjenlo ir. Como dicen, déjenlo que sea más libre.
Nuestro trabajo aquí en la iglesia es predicarte la palabra para que te vayas libre. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Oh, gloria a Dios, y salgas libre. Decir, yo ahora entiendo por qué soy cristiano. Ahora entiendo por qué hay que orar, por qué hay que leer la Biblia, por qué tengo que congregarme, por qué tengo que servir. Es decir, todas estas cosas nos dejan más libre a nosotros, hermano. Pues si eres un creyente salvo, pero no creces en esa libertad, vas a quedar como un creyente estancado. Sí, salvo, sí, claro que eres salvo, pero apagado, apático, no quieres saber nada. A mí no me gustan los problemas, yo solo voy y me voy, entro y me voy. Hermano, Dios quiere que estés en comunión. ¿Cuándo dicen amén? La comunión entonces es soltar cualquier atadura que nos está limitando la vida plena que Cristo quiere. Y vaya conmigo ahí, hermanos, a Hechos 10:47. Solo quiero leerle un ejemplo que Pedro, un apóstol lleno del Espíritu Santo, tenía un vendaje. Fíjese usted, vamos a tomar ese ejemplo. Pedro, un hijo de Dios, apóstol, lleno del Espíritu, tenía una bendita ahí que todavía no se le había quitado. Hasta que el Espíritu tuvo que hacer un trabajo en Pedro. Imagínense si lo hizo en Pedro, cómo no lo tiene que hacer en nosotros a lo mejor. Yo creo que sí, ¿verdad? Dios nos ayude a quitar vendas que aún ni nosotros nos damos cuenta que tenemos. Dice ahí Hechos 10:47. Pedro acaba de predicarle a los gentiles y vio cómo el Espíritu Santo se derramó y estaba tan asustado de ver eso que dijo esta pregunta: ¿puede acaso alguno impedir el agua? Es decir, que lo bauticemos para que no sean bautizados. Es decir, si se lo impiden, no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. O sea que Pedrito estaba obedeciendo al Señor, yendo a predicar a los gentiles, pero todavía pensaba mal de los gentiles. Los miraba como inferiores. Pensaba que no eran de la categoría como ellos los judíos. Y estaba predicándole el evangelio del Señor, pero a lo mejor decía, bueno, para cumplir lo que Dios está diciendo. Pero tenía una venda. Pensaba que eran menos. Y cuando Dios le demuestra que los gentiles son tan importantes como los judíos, le derramó el Espíritu Santo y él dijo, no podemos impedir que también ellos sean bautizados como nosotros. Ellos son iguales a nosotros. Hasta en ese momento Pedrito descubrió que tenía una venda. Se fija que el Espíritu Santo nos ayuda a quitar vendas. Entonces, esta mañana le tenemos que decir al Espíritu Santo, ayúdame a vivir una vida libre de toda venda que yo tenga en mi mente todavía, en mi corazón, en mi pensamiento. Ahí, hermanos, por eso le digo ataduras que nosotros tenemos. Por ejemplo, una atadura que no parece atadura, una atadura de limitaciones. Limitaciones. Usted siempre está diciendo, yo no puedo. El no puedo. Hermano, ¿puede hacer algo? No, es que no puedo. Yo no puedo hacer eso. ¿Y cómo es que dice y grita, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Se da cuenta que esa es una atadurita de limitaciones? No puedo. Pero usted diga, aunque no sé cómo hacerlo, el Señor me puede ayudar a hacerlo. Y entonces sí aplica, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y diga líder de mujeres, diga líder de varones, diga líder de jóvenes, póngame a predicar un día, hermano. O pruébenme en el canto a ver si yo puedo cantar. ¿Cuántos alaban su nombre? Es decir, tenemos que romper ataduras de limitaciones. Porque el Espíritu Santo rompe todas las ataduras, hermano. No solo el pecado, no solo de hábitos, recuerdos, pensamientos, también de limitaciones, incapacidades. La Biblia dice, levanten las manos paralizadas, las rodillas paralizadas, las manos caídas, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Libre, sé libre esta mañana, sé libre para alabar con gozo, con júbilo. Libertad. Libre verdaderamente en Cristo Jesús. Por eso, otra vez, desde el enfoque trinitario, podemos decir, Dios es un Dios de libertad. Desde el Éxodo, ¿verdad? Nos muestra que Dios es un Dios de libertad. No le gusta la opresión. Sacó al pueblo de Israel porque Dios quiere a su pueblo libre. ¿Cómo lo quiere Dios? Libre. Dice, dile a Faraón que saque a mi pueblo para que me sirva. Dice Dios, le dice Moisés a Faraón, que saques a su pueblo para que le rinda culto. Bendito el nombre del Señor.
sea, Dios llama a su pueblo que sea libre de toda atadura. Lo que no te deja orar, lo que no te deja cantar, lo que no te deja predicar, lo que no te deja, hermanos, compartir, perdonar, lo que te está impidiendo. El Señor le dice a Faraón: deja a mi pueblo libre esta mañana en el nombre de Jesús. Cualquier sea la limitación, hermano, el Espíritu Santo está aquí para ayudarnos a obtener esa libertad en Cristo Jesús. Hemos leído aquel pasaje, solo lo cito, lo recuerdo, de Isaías 10:27. Dice: el yugo se pudre a causa de la unción. Vamos adelante. Estamos diciendo entonces que la comunión se mantiene en amistad y es una comunión en libertad con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se quiere mover en tu vida de manera preciosa y maravillosa, pero no lo va a hacer si todavía están esas vendas allí. Dios quiere libertad en nosotros. Adelante vamos y decimos que también la comunión con el Espíritu Santo, la vida en comunión con el Espíritu, hermano, es una vida en comunión basada en la unidad del Espíritu Santo. Aquí tenemos que entender la palabra unidad en el Espíritu Santo. Unidad. Somos amigos, somos libres, pero hay que trabajar la unidad. Son cosas que tenemos que trabajar nosotros. Nos toca a nosotros, hermano. La unión, la comunión, la conexión, tenemos que hacerla nosotros. Alguien tiene que tomar una iniciativa en esto. Dios ya ha hecho todo lo que necesitábamos para que nosotros entremos al reino de los cielos. Pero nos toca a nosotros trabajar para que nosotros podamos hacer la plena voluntad de Dios. Es lo que dice 1 Corintios 6:17. Empecemos recordando algo bien importante. El Espíritu Santo, hermano, es quien nos ha redarguido, nos ha convencido y nos ha traído a Cristo para que nosotros podamos ser lavados con la sangre. En otras palabras, el trabajo del Espíritu Santo es integrarnos a Dios, a la familia de Dios. El Espíritu Santo es quien mantiene al pueblo en la unidad con Dios, en la unidad con Cristo Jesús. Y por eso dice 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, es decir, el que acepta a Cristo, un espíritu es con él. Me gusta otra versión que dice: el que se une al Señor, el Señor y esa persona se vuelven uno en el espíritu. Interesante. Usted se da cuenta que el matrimonio, por eso dice que los dos serán una sola carne, y siguen siendo dos. Pero hay una unidad espiritual misteriosa ahí, que cuando se juntan dos personas en la bendición del matrimonio, se vuelven uno en espíritu, alma y cuerpo. Se vuelven una unidad total. Piensan iguales, actúan iguales, hasta sienten iguales, hasta dolores les dan iguales. O sea, hay una fusión espiritual profunda. Ahora imagínense en Cristo, hermanos, qué fusión es la que hay con nosotros. Porque la palabra dice: el que se une al Señor se vuelve uno con Él en el espíritu. Wow. Por eso una vez yo predicaba que cuando decía la palabra: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. Es decir, si usted anda en sombra de muerte, anda en peligro, el Señor anda en peligro con usted. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Recuerdan eso, hermano? O sea, ¿por qué entonces voy a temer? ¿Por qué voy a estar amedrentado? Si lo que me puede pasar, el Cristo que está conmigo, a Él le puede pasar y Él sabrá si le va a pasar o no le va a pasar nada. Pero el Señor es uno conmigo, es uno con usted. Gloria al Señor. Dios sabrá en su soberanía qué va a permitir y qué no va a permitir. Pero de una cosa esté seguro: usted es uno con Cristo Jesús. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Él es el que mantiene, como verá, una pega ahí, unidos, inseparables. Es el Espíritu. Mire, por eso cuán importante es mantener comunión con el Espíritu Santo. Porque cuando contrista al Espíritu, cuando lo apaga y cuando le miente, él como que se va, ¿verdad?, haciendo esa separación, y es más fácil que el enemigo nos pueda hacer resbalar, hacer caer y apartarnos del camino del Señor. Por eso la unidad comienza desde que venimos a Cristo. Nos hace uno. Mire más textos donde se habla que el Espíritu es el que hace esa unión espiritual. Efesios 2:18. El Espíritu Santo, hermano, es el que te va a mantener fiel a Cristo, perseverando. Por eso dice la palabra: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y hasta aquí nos ha permitido mantenernos fieles. ¿Sabe por qué? Porque obra del Espíritu Santo esa.
sabe que si usted ha perseverado, es obra del Espíritu Santo. Y usted ha mantenido esa comunión y el Señor le ha ayudado. Hay momentos en que parece que ya no puede, que ya va a rendirse, que va a correrse, pero ahí entra la obra del Espíritu Santo, porque Él tiene el trabajo de unirte otra vez al Padre y a Cristo Jesús. Efesios 2:18 dice, porque por medio de Él, está hablando de Cristo. Fíjese bien, Él. ¿Quién es Él ahí, hermano? Cristo. Fíjese bien, otra vez un texto trinitario. Porque por medio de Él, los unos y los otros, Pablo está hablando de judíos allá y griegos y gentiles, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A dónde, hermano? Al Padre. Gloria al Señor. Por eso es que ahora venimos confiados al trono de la gracia del Padre Celestial. Y podemos decirle, Padre mío, Padre nuestro, Padre eterno. ¿Por medio de quién? Por el Espíritu Santo, hermano. ¿Sabe que hay gente que ni hasta orar saben? No pueden orar bien. Les decía la vez pasada que hay dichos, ¿verdad? Yo no sé lo que usted ha oído antes, pero decía papachú, colochón, Diosito. Términos, ¿qué es eso? ¿Por qué? No tienen al Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban su nombre, hermano? Pero cuando está el Espíritu Santo te dice, Padre mío, poderoso mi Dios, Dios mío, Señor mío, dele gloria a Dios, que su boca confiese, aleluya, por el Espíritu que habita en usted. Por eso es la diferencia. Y no anda recitando ahí, ¿verdad? Oraciones repetidas ahí que la gente repite. Ave María Purísima, eso no existe, eso no ayuda en nada. Aquí en el nombre de Jesús oramos al Padre. Padre mío, te pido en el nombre de Jesús. ¿Y por qué estoy orando al Padre en el nombre de Jesús? Por el Espíritu Santo que está en mí. Ese es el privilegio que tenemos los hijos de Dios, que tenemos entrada, acceso directo a Dios por el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Un texto más aquí que podemos leer, porque el Espíritu Santo nos ha unido entonces y nos ha hecho nacer de nuevo cuando hemos reconocido a Cristo. Y por eso Gálatas 4:6 es lo que le estaba diciendo hace un momento. Por eso es que podemos decirle a Dios Padre. No creas que Padre es simplemente porque cualquiera le puede decir a Dios Padre. No, no se lo va a decir como usted se lo dije. Por ejemplo, a su papá es su padre, pero solo usted le dice papi o dad o papito. ¿Sí o no? Pero si hay otra persona, ¿verdad?, que conoce, no le va a decir papito a su papá, porque no tiene nada que ver con él. Es un amigo, puede ser muy íntimo, pero no le va a decir papi. Y por eso aquí, Gálatas 4:6, hay una expresión de intimidad profunda del Hijo de Dios, del creyente. Y dice Gálatas 4:6, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿a quién, hermano? El Espíritu de su Hijo. ¿Quién es ese Espíritu? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el Hijo ahí? Jesucristo. Dios envió al Espíritu de su Hijo, el cual clama, oiga bien, por medio de nosotros, en nuestra voz sale clamor que dice, Abba, que dice, Padrecito, Padre mío, papito lindo, Padre, con mucha confianza, con mucho amor, con mucha intimidad. Abba, Padre. Esta comunión, hermano, esta unidad ahora tenemos que cuidarla. Así como cuidamos la amistad con el Espíritu y cuidar mi libertad, tenemos que cuidar esta unidad, hermano. Hay que trabajar por esa unidad. Por eso mire lo que dice Efesios 4:3. Nosotros ahora tenemos la capacidad de trabajar por esta unidad, de volvernos más unidos con Dios a través del Espíritu. Mire lo que dice Efesios 4:3. Hay que estar, dice la palabra, solícitos. Solícito, estar dispuestos, estar diligente, estar bien anuentes, hermano, a hacer algo para esta unidad. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, dice, en el vínculo de la paz. Entonces, ¿quiénes deben estar solícitos? Nosotros. ¿Quiénes deben guardar la unidad del Espíritu? Nosotros. ¿Quiénes deben cuidar el vínculo de la paz? Nosotros. Y gloria a Dios que Él nos ayuda a poder hacerlo, hermano. Está con nosotros todos los días, gloria al Señor. Así que por eso podemos decir que trabajar por la unidad para que se manifieste todo lo que Pablo estaba diciendo en el versículo 11. Hermanos, tengan gozo.
perfecciónense, maduren, consuélense, sean de un mismo sentir. Todo eso, hermanos, ayuda a mantener la unidad. ¿Sí o no, hermano? Todo eso ayuda a mantener. Si usted mira un conflicto entre dos personas y usted entra a mediar, usted se vuelve un pacificador. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces tratamos de mediar, de manejar la unidad. O en su casa, hermano, acaso cuando, digamos, los padres, si los hermanos se están peleando, hay que se peleen. Usted no va a decir eso. Hay que se maten. ¿Verdad que no va a decir eso usted? Lo mismo no podemos decirlo en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Usted mira un conflicto, ore y ayude. ¿Cuántos dicen su nombre? Trabaje solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso es tener comunión con el Espíritu Santo. Amén, hermano. Porque si el Espíritu es espíritu de unidad, el Espíritu quiere tener la unidad, el Espíritu quiere conservar la unidad, entonces yo trabajo con el Espíritu Santo, colaboro con el Espíritu Santo para que se mantenga la unidad en tu familia, en el trabajo, en la iglesia, en la calle, donde quiera que vaya. Tú eres un promotor de unidad, porque Dios es unidad. Dios quiere que el mundo sea uno en Cristo Jesús, hermano. Él murió en la cruz para que nadie se pierda, sino que todos sean salvos, procedan al arrepentimiento. Así que no deje las cosas al viento, como dice la gente, al sol y al viento, ahí a ver qué pasa. No, usted debe estar solícito en hacer algo. Dios nos ha capacitado para que trabajemos la unidad. ¿Cuántos dicen amén? Sí, por eso la Biblia dice: consuélense, consolaos. Hagan algo por los demás que se sienten desanimados. Vivan en paz, dice ahí la palabra de Dios. Mire qué bonito, el verso 12 dice: saludaos unos a otros. Mire, ni siquiera se saluda con los hermanos. Y usted dice: sí, yo amo la unidad, y no vuelve a ver a nadie cuando sale. ¿Cómo es que ama la unidad? ¿Cuántos estamos aquí, hermano? ¿Es bíblico o no es bíblico saludarse? Dios te bendiga, mi hermano, viéndole a los ojos. Amén. No, si Dios le bendiga. Ese no es saludo. Oye, ese yo saludo que yo quiero ir, voy allá con la mano y apenas alcanzo los dedos, ¡pum! ¿Y qué es eso? Si no tengo lepra, yo dije. Dele aplauso a Cristo, iglesia. Es la unidad del Espíritu. Esta es la unidad del Espíritu. Salúdense, salúdense, hermano. Es más, termina el versículo diciendo: saludaos unos a otros con ósculo santo. Ay, ay, ay. Si ni siquiera darle la mano, menos que quiera dar un beso. Ósculo es un beso. Santo Dios, qué buena prueba esa, ¿no? Y claro, por asunto de ética y de testimonio, recomendamos que si se van a abrazar, se abracen más entre las hermanas y con los hermanos. Y si se abraza con una hermana, pues sea más de ladito, tratando de mantener la distancia. Usted me está comprendiendo. Pero la palabra promueve que cuando hay comunión del Espíritu Santo, puede haber hasta un beso en ese saludo, dice ahí. Qué hermoso, ¿verdad? Esa familia, gloria al Señor, conforme a la comunión del Espíritu. Voy a un último punto entonces. Hemos dicho entonces que la comunión es amistad con el Espíritu, es vivir en esa libertad del Espíritu y es mantenernos en esa unidad. Ahora, estas tres cosas nos llevan a un punto que ya podemos entenderlo fácilmente. Y ya prácticamente lo hemos mencionado implícitamente en todos los demás puntos, pero lo voy a decir más claramente como cuarto punto. ¿Qué es la comunión con el Espíritu Santo? ¿O qué es la comunión del Espíritu Santo? Es vivir una vida en la comunidad del Espíritu. Como conclusión de lo que hemos dicho. Es decir, la comunión con el Espíritu Santo no es un asunto abstracto, es decir, un asunto allá entre usted y el Espíritu. Yo tengo comunión con el Espíritu, pero no me gusta meterme con nadie. Eso no existe. La comunión con el Espíritu Santo se manifiesta en la comunión con la comunidad. ¿Cuántos me entendieron? ¿Quién es esa comunidad, hermano? ¿Cuál es esa comunidad donde yo debo manifestar mi comunión? La iglesia. Repita conmigo: la iglesia es la comunidad del Espíritu. Amén. ¿Dónde yo debo vivir la comunión con el Espíritu Santo? En la comunidad del Espíritu. ¿Quién es la comunidad del Espíritu? La iglesia de Jesucristo.
Somos miembros cada uno del cuerpo de Jesucristo. Por eso, hermanos, sepamos convivir en armonía. Salmo 133, mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía el Señor la bendición y la vida eterna. Es saludable, hermano, que aprendamos a vivir en comunidad. ¿Cuántos dicen amén? Aprendamos a ser iglesia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Aprendamos a ser familia espiritual. Estar pendiente unos de otros para ayudarnos, para levantarnos, para curarnos las heridas, para orar unos por otros. Para eso somos esta comunidad. Somos comunidad del Espíritu. El pueblo de Israel fue el primer pueblo del Espíritu, fue una comunidad del Espíritu. Por eso dice Isaías que leímos que como se rebelaron, el Espíritu se enojó y se les volvió enemigo. Pero era una comunidad entonces. Mire lo que dice, vamos a empezar aquí este punto de comunidad, Ageo 2.5. Ageo 2.5, hablando de Israel, habló entonces de que el Señor quería hacer una comunidad del Espíritu, desde el tiempo de Israel. Luego caemos al tiempo de la iglesia. Ageo 2.5 dice el Señor, el profeta, según el pacto que hice con vosotros. Le está hablando a Israel el profeta, de parte de Dios. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Fíjense. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. O sea, Dios ha hecho un pacto con su pueblo. Y del pacto de Dios está sellado, confirmado y ratificado por la presencia del Espíritu Santo entre el pueblo. Por eso aquí no estamos inventando cosas, hermanos. El Espíritu está aquí entre nosotros. En nosotros y con nosotros. Y mire, que el Espíritu Santo esté aquí en nosotros y con nosotros es parte del pacto de Dios entonces. Eso significa que Dios prometió que mantendría su espíritu en medio de su pueblo, para que el pueblo fuera el pueblo de Dios, la comunidad de Dios. Luego el pueblo se rebeló y ya dijimos que se le volvió enemigo, pero Dios renovó el pacto, prometió, profetizó un mejor pacto. Fíjese bien, cuando el pueblo falló el primer pacto, Dios prometió uno mejor. ¿Cuántos saben que hay un mejor pacto? Dios prometió un mejor pacto, eso lo habla Jeremías, capítulos 31, Ezequiel 37, está profetizando un mejor pacto, hermano. El Señor está hablando que vendría un tiempo en que habría un mejor y más grande pacto. Ese pacto lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y todo aquel que recibe la sangre del Cordero entran al pacto de Dios. Y el Espíritu Santo habita en ellos como sello de ese pacto que Dios hizo y profetizó. Y hoy estamos disfrutando aquí entre nosotros. Este es el pacto de Dios que nos ha dado su Santo Espíritu. Es un sello de ese pacto. La comunión del Espíritu. Mire todos estos elementos, sí, hermano. Hay que mantenernos en amistad, en libertad. Hay que mantenerse en esa unidad. Y ahora estamos hablando que hay que mantener la comunidad del Espíritu. Mantenernos en esta comunidad. Otro error grave que Satanás le ha metido a muchos creyentes cuando se van de las iglesias y dicen, no, yo prefiero orar en mi casa ya y no volver a ir. Eso no es bíblico. Dios te llamó a ser parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia de Jesucristo. Tú no puedes decir, yo soy iglesia. No, tú eres miembro. La iglesia somos todos. Y el pueblo reunido conforma la comunidad del Espíritu. Y es por eso que esas corrientes extrañas están arrastrando a mucha gente. Y mire, y en nombre del Espíritu a veces lo dicen, no, yo le rindo cuenta solo al Espíritu, no quiero saber nada de nadie. Entonces tiene que borrar todo el Nuevo Testamento que hablan cómo Dios usó a los apóstoles para ministrar, para consagrar obreros, para consagrar ministros, para ir a instalar iglesias. Hermano, entonces toda esa obra de la iglesia para llevar el evangelio y establecer, hermanos, comunidades en todo el mundo, eso es de Dios, es el plan de Dios. Y gloria a Dios, porque en esta mañana estamos en una iglesia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos entendieron eso? Gracias, Señor, porque estoy en una comunidad que Él planeó y dijo, yo fundaré mi iglesia. La iglesia no será derrotada por las puertas del infierno. Gloria al Señor. Gracias a Dios que pertenezco a la comunidad del Espíritu. ¿Usted le da gracias a Dios por eso?
Que el enemigo no le meta otras ideas, hermano, porque esto es lo que Dios nos enseña. Hizo un pacto Dios para que nosotros fuéramos una comunidad, una congregación. 2 Corintios 3:6. Voy terminando ahí. Nosotros estamos en amistad con el Espíritu, en libertad del Espíritu, en la unidad del Espíritu. Ahora Él nos ha hecho parte de una comunidad donde tenemos que crecer juntos, consolarnos juntos, ministrarnos juntos y aquí apoyarnos juntos. Por eso 2 Corintios 3:6. Este texto me muestra a mí claramente que esto no es una rutina, que esto no es tradición, que esto no es invento de hombre. El estar reunido hoy aquí es la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Es la voluntad de Dios. Miren lo que dice aquí 2 Corintios 3:6. El cual, ahí usted traduzca Dios, Dios el Padre, porque el contexto me lo dice que está hablando Dios, de Dios el Padre. O sea, Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Oiga bien, todos nosotros, dice Pablo, Dios nos ha hecho ministros. ¿Sabe qué es ministro? Siervos, servidores. Siervos, ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, es decir, no de la ley ya, no del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. No, sino dice del Espíritu, hermano. Este nuevo pacto, Pablo le dice que es del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. ¿Cuántos alaban al Señor? Aquí hay vida del Espíritu Santo. Por eso, hermano, no te pierdas la reunión, no te pierdas la congregación, porque el Espíritu vivifica la comunidad del Espíritu. Cuando tú te has apagado, cuando tú has contristado al Espíritu, no te hace falta ya la congregación, la iglesia. Adorar a Dios con los hermanos. Pero eso significa que ya estamos perdiendo ser parte de la comunidad del Espíritu. Pero cuando nosotros estamos constantes y fallamos una vez, hasta nos hace falta ya estar aquí. ¿Me comprendió? Anhelas otra vez reunirte. Anhelas estar. ¿Por qué, hermano? Fuimos creados para vivir en una comunidad del Espíritu Santo. Fuimos llamados, fuimos salvos para pertenecer y ser parte de una comunidad espiritual. Y por eso dice, nos hizo ministros, es decir, servidores. ¿Para qué nos hace servidores? Para que sirvamos. Y servir a Dios es servir al resto de la comunidad, al resto de la congregación. Por eso, hermano, termino diciéndote en esta mañana que Pablo, cuando está diciendo que nos mantengamos en nosotros, no solamente la gracia, qué bueno, ya eres salvo, no solo el amor, qué bueno que tú sepas que Dios te ama, porque Dios te ama, hermano, eternamente, dice que nos ama con amor eterno, pero no se olviden de conservar la comunión del Espíritu Santo. Y la comunión del Espíritu Santo implica la relación con Él, vivir en esa libertad, implica que nosotros mantengamos la unidad y conservemos esta comunidad saludable. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Estar aquí, hay un propósito que Dios tiene con nosotros. Disfruta, aprovecha lo que Dios tiene, porque Dios da dones y reparte. Dios, hermano, nos habla, Dios nos ministra, Dios nos consuela. Dios aquí, hermanos, incluso no solo nos llama, desde aquí Dios nos envía también hacia afuera. Por eso es que es importante esta comunidad. Qué importante no volverse enemigo de la comunidad. Porque sabe que Pablo, eso fue lo que el Señor le dijo. Pablo iba, dice Hechos 9, todos recuerdan ese pasaje, si no vaya a leer los Hechos 9, que iba, dice, buscando a los discípulos de Cristo para arrastrarlos, encarcelarlos y matarlos. Y Jesús se le apareció en el camino y le dijo algo importante: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén, ¿se acuerdan? Mire que Jesús no dice, Saulo, ¿por qué los vas a perseguir a ellos? Jesús se atribuye la iglesia a él mismo y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Así que lo que tú hagas en contra de la comunidad, lo haces en contra de Cristo. ¿Usted me entendió, hermano? Mire qué peligroso y qué tremendo estar claro en nuestra mente. Por eso debo amar la comunidad, porque si amo a la iglesia, yo estoy amando a Cristo. Y si amo a Cristo, tengo que amar su iglesia. Si yo sirvo a Cristo, debo servir a la iglesia. Y si yo, hermano, hago algo en contra de los discípulos, de los seguidores de Cristo, dice el Señor, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Yo creo que queremos hacer lo mejor para Dios, hermano, para Cristo eso.
Por eso ahora tenga la oportunidad, hermanos, tenga la oportunidad de servir, de saludarse, de promover la unidad, de trabajar, de consolar, de compartir los dones del Espíritu Santo. Para eso estamos en esta comunidad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice, conservémonos, hermanos, que se mantenga en nosotros no solo la gracia de Jesucristo, el amor de Dios, sino también la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Póngase de pie esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Esperamos que esta palabra te haya hablado donde sea que te encuentres hoy. Como siempre, no dudes en comunicarte con nosotros en nuestra página de Facebook o en persona si necesitas oración o ayuda. Que Dios te bendiga.